Hoy vamos a hablar de un estudio sumamente importante, del cual todavía sus resultados no han sido dados a conocer. Es un estudio que lo que evaluó fue el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de la población de Lima metropolitana. Más de 1.800 personas fueron entrevistadas de 18 años a más, hasta los 65 años, para ver cómo les había afectado la pandemia, señora. Cosas como, ¿qué le preocupa? La economía, la satisfacción con la vida, trastornos del sueño, trastornos mentales como ansiedad, depresión, todo eso se evaluó en esta encuesta. Y vamos a conversar con el doctor Humberto Castillo, médico psiquiatra, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para que nos guíe a través de esta encuesta importante. Doctor Castillo, qué gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Y sí, en efecto, este estudio es un estudio importante de investigación que se ha hecho en el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi, ¿no? Y ha merecido el premio Hipólito Unanue. Este es un estudio que se hace por el equipo de investigación del instituto, liderado por el doctor Javier Saavedra y un equipo grande de investigadores, de encuestadores, de procesadores de datos. O sea, estos estudios ya se vienen realizando en el instituto, del cual ahora yo soy el director también. Se vienen realizando desde el año 2002. Entonces, y eso hace muy importante porque este estudio, por ejemplo, se hizo el 2002 en Lima, también se repitió el 2012 y ahora se hizo el 2020. Entonces podemos ver un poquito estas tendencias en la salud mental, lo cual nos ayuda a tomar decisiones de política pública, en fin, ¿no? Ese es el punto, doctor. Todos este tipo de estudios científicos, esta ciencia y evidencia que se va creando y que ustedes han creado en el instituto, debe servir para guiar políticas públicas. Sino, ¿para qué se investiga? Para publicarla en una revista y de que saquemos pecho. Mira que yo he investigado y tengo 10 publicaciones. No sirve para eso, sino para guiar las políticas públicas. Estamos conversando con el doctor Humberto Castillo, médico psiquiatra, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y del Instituto de Salud Mental, Noguchi, y estamos hablando sobre un estudio ganador del premio Hipólito Unanue que se llama Impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de la población. Ellos hacen estudios cada cierto tiempo y esta es la edición 2021, digamos, del estudio. Doctor, háganos un resumen, hablando de las tendencias también. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos más importantes que ustedes han encontrado y cuál es la variación con el anterior estudio que nos dijo que se hizo el 2012? O sea, en 9 años, ¿qué elementos han cambiado y cómo se han afectado por la pandemia? Sí, doctor, mire, inclusive en el año 2002, nosotros encontramos que en Lima la prevalencia de los trastornos mentales superaba el 20%. Luego para el 2012 bajaron al 8%. Y ahora lo que encontramos es que han subido nuevamente al 12%. Esto se entiende porque en los trastornos mentales hay dos factores claves. Uno es el estrés social que se está viviendo en el momento, pero otro es la vulnerabilidad que ya tienen las personas producto de la experiencia de estrés en la infancia. Entonces, por ejemplo, en el 2002 salíamos luego de 20 años de terrorismo, de crisis económica, y la población estaba como muy vulnerable, y eso se reflejó en esta altísima prevalencia en el año 2002, y que realmente en Ayacucho llegó incluso al 50%. Ahora, todo esto como que había bajado, y en el 2012 ya encontramos un 8%. Y ahora estamos registrando 12%, o sea, nos ha subido 50% respecto en la última década. Atribuimos que esto es principalmente por el tema de la COVID, y que lo que sigue todavía es que esto está generando vulnerabilidad
y no acaba con esto, sino que probablemente se sigue expresando en los 10, 15 años después, porque los niños de ahora van a estar más vulnerables cuando sean adultos para expresar algún tipo de trastorno mental. Entonces creo que es importante el daño que está produciendo esta pandemia en la salud mental de los peruanos. Y esto no es, digamos, potestad solamente del Perú. Esto es en toda América Latina, sí, en todo el mundo. Este es un fenómeno global. Y si bien es cierto, la encuesta de ustedes fue hecha de adultos de 18 a 65 años, los niños también obviamente han sufrido muchísimo y están sufriendo mucho por esto. En términos, por ejemplo, doctor, me ha llamado la atención que uno de los elementos que ustedes han investigado es lo que se denomina la satisfacción con la vida. Descríbanos, ¿qué cosa es satisfacción con la vida y qué es lo que han encontrado? Sí, la satisfacción con la vida tiene que ver principalmente con el proyecto de vida. O sea, nosotros queremos también como recoger algunos aspectos más subjetivos, ¿no?, de las personas, y acá recogemos esta idea de cuánto las personas están satisfechas con su proyecto, con lo que están haciendo, ¿no? Y este indicador sí también ha sido afectado por la pandemia, pero no tanto como otros, ¿no?, que tienen que ver más directamente con la situación, como por ejemplo el sueño y también el nivel de estrés. Pero lo que estaríamos encontrando y que me parece como muy significativo es que, digamos, no solamente es que la enfermedad, la COVID, produce problemas de salud mental, sino que tenemos indicios suficientes para pensar que los problemas de estrés y los trastornos mentales previamente existentes también favorecen la enfermedad de la COVID. No son también factores de riesgo. Si bien nuestro estudio es transversal y ahí, digamos, no es fácil reconocer la dirección de cuál influye en cuál, pero analizando los datos estamos llegando a esa conclusión o planteándonos como la hipótesis de que los trastornos mentales y el estrés son un factor de riesgo alto para enfermar, para contagiarse y para enfermar, digamos, de la COVID. Y esto tendría importancia en términos de salud pública, doctor. Claro, porque sería el típico fenómeno del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y en este caso sería, ¿qué es primero? Que te venga el COVID, que afecte el COVID a tu familia, a tu entorno, y por eso te pones ansioso y por eso te deprimes y por eso desarrollas estrés, o al revés, porque estás deprimido, ansioso y con estrés, es que te conviertes en una presa más fácil del COVID porque incurres en comportamientos que te exponen al virus. O sea, ese típico, ¿cuál es primero? Y más o menos, ¿por dónde van ustedes? ¿Cuál es la idea? ¿Es por ambos lados? Sí, por ambos lados, doctor. Y esta dirección de que tanto el estrés como la depresión, la ansiedad favorecen la COVID, está asociado a que lo que tenemos indicios y bueno, evidencias neurobiológicas, que el estrés reduce también la capacidad inmunológica, complica las respuestas corporales frente a las infecciones y frente a otros problemas físicos de salud, ¿no? Entonces, por tanto, creo que resulta importante el que podamos prestarle atención a los temas de salud mental, no solo como efecto de la COVID, sino como una forma de reducir también el riesgo y seguramente, y tal vez la severidad. Estos todavía son estudios que estamos diseñando para verificar más cabalmente, digamos. Correcto, porque entonces sería un doble daño que causaría, digamos, COVID-19 en la persona, porque si hay personas que desarrollan ansiedad y esta ansiedad los lleva a incurrir en comportamientos de no usar la mascarilla, revelarse a las cosas, decir ¿para qué? Ya ¿para qué me voy a cuidar? Salen, se exponen, se infectan y encima esa ansiedad, esa depresión, como usted nos dice, a través de mecanismos biológicos disminuyen sus defensas y son presas de una enfermedad más grave,
digamos, que si no tuvieran este trastorno de salud mental. Doble golpe, uno por exponerse y el otro ya el biológico. Entonces, doctor, ustedes lo que encuentran es lo que nos ha dicho, digamos, una prevalencia alta de trastornos del sueño, de estrés, de insatisfacción con la vida, de ansiedad y depresión, que más que se han duplicado en estos momentos, hasta indicadores suicidas se encuentran ustedes. Estamos conversando con el doctor Humberto Castillo, él es médico psiquiatra, director del Instituto de Salud Mental Noguchi y del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, acerca de un estudio que acaban de hacer, que es el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de la población, y debido a que hacen esto cada cierto tiempo, ya se tiene toda una tendencia de cómo va la salud mental en el país. Tienen resultados que nos hablan de insatisfacción con la vida, altos niveles de estrés, trastornos en el sueño, las trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión, más que se ha duplicado en esta época. Incluso los indicadores suicidas han estado presentes en esta encuesta. Doctor Castillo, la pregunta es, esta valiosísima cantidad de información científica que ustedes han coleccionado, ¿cómo la piensan convertir en políticas de salud? Sí, doctor, acá tiene que ver con la respuesta que estamos dando como Estado y sociedad a los problemas de salud mental, ¿no? Mire, en el año 2012 nosotros teníamos que solamente 17% de las personas que tenían un trastorno mental lograban un servicio. Luego se implementó toda esta reforma de salud mental, en la que buscamos crear centros de salud mental comunitarios. Se han creado a la fecha 200 centros ya de salud mental comunitarios, y con eso alrededor del 2018 hicimos una evaluación y ya teníamos que el 26% de las personas que tenían un trastorno lograban la atención. Ahora en este estudio, en pleno momento de la pandemia, esto ha bajado a 12%, doctor. 12% nada más de las personas que tienen un trastorno mental logran un servicio. Y más aún, lo que es de preocupar es que este servicio es predominantemente en el sector privado, ¿no? El 40% de las personas logra atención en el sector privado y solamente el 35% en el ámbito del sector público, del Ministerio de Salud, digamos. Entonces esto es preocupante, porque realmente sí, la pandemia ha golpeado a los servicios públicos de salud, y creo que ahí hay una tarea de reconstrucción, ¿no? Entonces estamos en eso. Las propuestas son incrementar el número de centros de salud mental comunitarios, y el gobierno está comprometido en eso, pero también es fortalecerlos a través de mejorar sus capacidades, por ejemplo, para la atención virtual, que es algo como muy importante, y también ya se están abriendo los centros de salud más plenamente. Entonces hay una tarea fuerte de reconstrucción de los servicios de salud mental que tenemos que empeñarnos, ¿no? Una consecuencia, una política de salud entonces derivada de estos estudios, al documentarse de que el acceso a los servicios de salud mental ha disminuido, es aumentarlos. Muy bien, eso está bien, pero a lo que me refiero es el mecanismo, doctor, para que ese deseo suyo de aumentar los servicios de salud se hagan realmente. ¿Existe un proceso, por ejemplo, en que ustedes tengan que entrevistarse con el viceministro, con el ministro, es decir, partida presupuestal? ¿Tienen ya el plan de cuántos centros aumentarían? Me dejo entender, o sea, ya el detalle, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos, mira, esto hemos encontrado y quisiéramos que se hagan más centros, pero, ¿y si no se hacen? ¿Si no hay un plan? No, sí hay un plan, doctor, de salud mental de fortalecimiento de la salud mental, ¿no? Entonces, el plan es incrementar 300 centros más, ¿no? Ahí está presupuestado ya, está planteado el presupuesto para esto, y luego también tenemos el plan de fortalecer los centros mejorando con tecnologías, ¿no? Por ejemplo, desde el instituto donde yo dirijo,
hemos desarrollado ya el software que permite la articulación de los centros, que permite la atención virtual, y entonces estamos trabajando intensamente en eso, doctor, pero el esfuerzo es grande todavía. Claro que sí, me alegra muchísimo escuchar que tienen el plan y que tienen el dinero. Entonces, ya con el plan y el dinero, estamos en noviembre. ¿Cuál es el timeline? ¿Cuál es el periodo de tiempo en que ya esos 300 centros se calcula que van a estar disponibles para la población? Ya, eso va a tomar unos 2-3 años completar todo el esquema, ¿no? Pero se va haciendo de forma progresiva, ¿no? Ya, digamos, esperamos que en este presupuesto también que se apruebe tengamos ya la confirmación de eso. También tenemos prevista una encuesta nacional de salud mental también para el próximo año, que también esperemos que se apruebe el presupuesto de eso. En fin, o sea, los planes están, la voluntad está, y esperamos que se vaya ejecutando todo eso, ¿no? Correcto. Hay mucho trabajo ahí, doctor. Correcto, porque me interesa muchísimo que los oyentes de RPP Noticias entiendan ese enlace, esa conexión que existe entre los estudios científicos que ustedes hacen, conducen, estas encuestas que demuestran esto y lo otro, y las acciones o políticas de salud pública, en este caso de salud mental, que deben ser la consecuencia de esos estudios. Es decir, que la evidencia alimente a la política pública, y los felicito de verdad si usted nos dice, ya tenemos el plan, tenemos ya 300 programados, van a empezar a salir, tenemos el dinero, significa que hay conexión entre lo que ustedes están investigando y las políticas públicas que están haciendo. A propósito, doctor, la verdad que debo felicitar a usted en nombre del Ministerio de Salud. Hace unas 2 o 3 semanas, en un sábado, doctor, aquí en RPP Noticias, nos llamó una jovencita de 25 años desde Chimbote, diciendo que quería quitarse la vida, al programa. Lo que se me ocurrió fue llamar al 113 opción 5 en vivo. Nos contestó una licenciada de psicología que empezó a hablar con esta señora en la radio en vivo. Y yo, en el fondo, tenía miedo de que ese número no funcione, que iba a salir ocupado, pero ¿sabe qué, doctor? Funcionó. La licenciada habló con la señora, la tranquilizó, y sabemos que después la han seguido ayudando. Es decir, la radio, en este caso RPP Noticias, se convirtió en ese vínculo entre una paciente desesperada que quería quitarse la vida y una profesional de salud mental. Pero lo importante, y por eso quiero extender mi felicitación a ustedes en el MINSA, es que ese 113 opción 5 funcionó cuando se le necesitaba. Sí, doctor, el papel de los medios creo que ha sido como muy importante, por ejemplo, en el tema de generar esta conciencia que se necesita la atención de salud mental, que no es cuestión de que la persona se quede sufriendo su dolor, su angustia, sus miedos, sus fantasías, sino que hay que buscar ayuda, ¿no? Y en la medida en que la red vaya desarrollando más, que los establecimientos de salud, independiente de la especialidad, ya vayan tomando en cuenta también que la salud mental es parte de la salud, no es una cosa que está fuera de la salud, sino y todos los médicos, todas las enfermeras, todos debemos intervenir en este tema, ¿no? O sea, no solamente los especialistas. Muy bien. Doctor Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, muy agradecido por su tiempo. Gracias a usted, doctor. Y felicidades por ese magnífico trabajo en pos de la salud mental. Necesitamos más, pero el camino está ya en marcha. Gracias, doctor Humberto Castillo, quien es director del Instituto de Salud Mental Nigeo Oguchi, y también es director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La salud mental, señores, es importantísima. No hay que tener miedo de buscar ayuda. Esa opción, el 113-5, funciona. Llame usted. Si está desesperado, desesperada, quiere hablar con alguien, 113 opción 5, allí va a haber un profesional de salud mental que va a querer hablar con usted y aliviarlo.